tenemos un gran invitado en línea. Está con nosotros el doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del departamento de la Facultad de Economía o de la Facultad de Economía. Y además, pues es también editor jefe de la revista Noesis también de la Autónoma de Ciudad Juárez. Además, pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores. Y bueno, tiene un currículum muy grande. La verdad es que solamente mencioné lo más importante para esta parte, pero lo pueden consultar. Tiene una página en redes sociales, Doctor Tiempo Económico, que la verdad es una página muy amigable para el público en general, donde hace mucha difusión de la ciencia y la investigación. Y bueno, y para mí es un gustazo enorme que nos acompañe el día de hoy el doctor Isaac Leobardo Sánchez, y en el cual hablaremos un tema muy interesante que ya a mucha gente nos está preguntando. Oye, pues cómo nos afecta, a mí por qué me tiene que preocupar si el tipo de cambio se deprecia o se aprecia, o por qué si la tasa de interés del Banco de México menciona una cosa y a mí para qué me preocupa si yo ando muy bien. Entonces, tiene mucha relación con las finanzas personales y sobre todo, no solamente finanzas personales, para todo es importante y estar bien enterados lo que pasa en la economía mexicana. Y qué mejor que un experto que nos platique. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de Radio Familia, aquí que nos acompañes el día de hoy. No, pues muy emocionado de estar en Radio Familia. Y la invitación que tomé, bueno, te dije, vamos a hablar de este asunto porque pues es importante y te agradezco mucho la oportunidad de acercarme ahí a la audiencia, de que se puedan informar, como bien decías, sobre la economía y de cómo la economía en lo general, ¿verdad?, tiene un efecto sobre nuestro bolsillo. O sea, porque de repente vemos estas notas en diferentes medios de comunicación, las mismas redes sociales, y pues da la impresión de que es algo ajeno a lo que es nuestra economía personal y familiar. Y en realidad, como aquí trataremos de demostrar, es algo que nos debe de ocupar y que debemos estar informados. Y por eso un programa como el tuyo, pues es fundamental para que todos estemos cultivándonos, obteniendo información relevante en materia de economía y finanzas, y pues así tener lo que todos queremos, Doc. Todos queremos tener una mejor vida. Al final del día es justamente la meta que todos tenemos. Entonces, la educación económico-financiera en términos amigables, pues en ese sentido es vital. Exactamente, doctor. Y bueno, vamos a comenzar, no sin antes invitar al completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del departamento de la Facultad de Economía o de la Facultad de Economía. Y además, pues es también editor jefe de la revista Noesis también de la Autónoma de Ciudad Juárez. Además, pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores. Y bueno, tiene un currículum muy grande. La verdad es que solamente mencioné lo más importante para esta parte, pero lo pueden consultar. Tiene una página en redes sociales, Doctor Tiempo Económico, que la verdad es una página muy amigable para el público en general, donde hace mucha difusión de la ciencia y la investigación. Y bueno, y para mí es un gustazo enorme que nos acompañe el día de hoy el doctor Isaac Leobardo Sánchez, y en el cual hablaremos un tema muy interesante que ya a mucha gente nos está preguntando. Oye, pues cómo nos afecta, a mí por qué me tiene que preocupar si el tipo de cambio se deprecia o se aprecia, o por qué si la tasa de interés del Banco de México menciona una cosa y a mí para qué me preocupa si yo ando muy bien. Entonces, tiene mucha relación con las finanzas personales y sobre todo, no solamente finanzas personales, para todo es importante y estar bien enterados lo que pasa en la economía mexicana. Y qué mejor que un experto que nos platique. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de Radio Familia, aquí que nos acompañes el día de hoy. No, pues muy emocionado de estar en Radio Familia. Y la invitación que tomé, bueno, te dije, vamos a hablar de este asunto porque pues es importante y te agradezco mucho la oportunidad de acercarme ahí a la audiencia, de que se puedan informar, como bien decías, sobre la economía y de cómo la economía en lo general, ¿verdad?, tiene un efecto sobre nuestro bolsillo. O sea, porque de repente
vemos estas notas en diferentes medios de comunicación, las mismas redes sociales, y pues da la impresión de que es algo ajeno a lo que es nuestra economía personal y familiar. Y en realidad, como aquí trataremos de demostrar, es algo que nos debe de ocupar y que debemos estar informados. Y por eso un programa como el tuyo, pues es fundamental para que todos estemos cultivándonos, obteniendo información relevante en materia de economía y finanzas, y pues así tener lo que todos queremos, Doc, todos queremos tener una mejor vida. Al final del día es justamente la meta que todos tenemos. Entonces, la educación económico-financiera en términos amigables, pues en ese sentido es vital. Exactamente, doctor. Y bueno, vamos a comenzar, no sin antes invitar a nuestro público contactarse al 627-112-9184 a través de WhatsApp, o también lo pueden hacer a través de redes sociales, Facebook y www.leafamilia.com.mx. Aquí estaremos muy atentos a sus preguntas que puedan tener el público Radio Escucha. Y bueno, doctor, entonces platícanos, ¿cómo vamos? Esa es una gran pregunta, ¿no? En términos económicos, de manera muy particular, creo que primero platicaremos un poco de cómo vamos en la economía y después cómo nos podría afectar o nos puede beneficiar inclusive, ¿no? Porque no solamente es afectarnos, también beneficiarnos. Viene un cambio de mandato, más no de partido político, pero sí de mandato, y influye mucho, ¿no? Hasta, políticamente hablando, en términos económicos, también nos influye el cambio de gobierno, a pesar de que sea el mismo partido, siempre las expectativas juegan un papel muy importante en la economía. Entonces, platícanos, doctor, en términos del tema, ¿qué nos espera para los próximos meses, ya próximos a terminar el año y además el fin de sexenio del presidente López Obrador? Sí, como bien indicas, pues de entrada tenemos un cambio. La persona que está a cargo, yo diría, de las finanzas públicas a nivel federal, y bueno, en este caso ya entra en funciones ya en octubre, aquí a la vuelta de la esquina, a la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le desea éxito ahí en su función, y deja el cargo el presidente Obrador, pero estas circunstancias evidentemente generan algún efecto sobre la economía macro y obviamente sobre la personal, pero empezando por lo macro, de entrada ya sabemos que el efecto que el gasto que hizo el gobierno en elecciones, este efecto que tiene sobre la economía, ya se agotó. Es decir, normalmente cuando hay elecciones, máxime para el presidente del país, lo que ocurre es que el gobierno federal gasta mucho recurso en lo que ustedes me digan, en publicidad, promoción de los candidatos, en fin, hay una gran cantidad de gasto que reactiva muchas actividades comerciales, de servicios, incluso industriales. Entonces, resulta que ese efecto tiene como particularidad, pues evidentemente aumentar lo que los economistas denominamos el PIB, así le vamos a denominar el PIB, que es el Producto Interno Bruto, un indicador de varios que nos permite monitorear cómo va la economía a nivel macro. Entonces, este indicador momentáneamente se incrementó como resultado del gasto público, pero luego finalmente este indicador tiende a caer cuando este gasto ya no está presente. Y justamente estamos entrando a esa etapa, Javier, en la que ya la economía comienza a congelarse, vamos a decirle así, porque ya no tiene el impulso del gasto de gobierno. Incluso el gobierno, para los que nos escuchan, les informo que tiene una deuda aproximadamente en dólares, a tipo de cambio de hace algunos días, de 66 mil millones de dólares. Más o menos ese es el déficit en dólares, para que imaginen la brutalidad del déficit. Entonces, en este momento, ante este cambio de autoridades, la nueva autoridad que llega, la doctora Claudia, y su equipo de trabajo, que se mantiene, por cierto, en economía, que se mantiene su secretario de Hacienda, pues tiene que tomar con mucha cautela decisiones, particularmente no gastar mucho de momento, porque primero se tiene que ver cómo se va a ajustar las finanzas del gobierno para poder gastar, ahora sí, a partir de enero 2025. Entonces estamos en esa transición y luego se nos viene encima también que nuestro vecino, Estados Unidos de América,
también tiene un proceso electoral y de cambio de gobierno. Ellos primero en noviembre eligen, entre comillas, porque ya saben que ahí en Estados Unidos el voto popular no decide propiamente al ganador, sino es una mecánica un poco diferente, pero al final del día salen a votar los norteamericanos y van a elegir entre Donald Trump o Kamala. Y justamente si queda Donald Trump, el efecto sobre la economía mexicana, creo, desde mi punto de vista y mi experiencia, que sería negativo. Creo que es muy negativo el efecto sobre la economía mexicana. Y si estamos hablando de que ahorita ya la economía no va a crecer mucho, y de hecho ahorita les hablaré del dato exacto de crecimiento, pues eso puede complicarse más con la llegada al poder en Estados Unidos de América de Donald Trump. Ahora, el segundo escenario, pues es que la señora Kamala Harris efectivamente logre convencer al electorado y finalmente se lleve la elección, la gane, se convierte en presidenta y bajo ese escenario yo creo que la economía mexicana va a transitar al 2025 a un escenario de crecimiento bajo, pero no un escenario crítico. O sea, creo que reanudaría las condiciones de dependencia normales que la economía mexicana tiene con la norteamericana y podríamos planear los diferentes agentes de la economía con mucha facilidad lo que se tiene que hacer. En cambio, con Donald Trump, yo creo que tenemos el riesgo de que nos cambia todo el tiempo las reglas del juego y eso perjudica la actividad económica y la relación entre los dos países. Así que, pues ya veremos qué ocurre. Y ya para cerrar este bloque, Javier, y ahondar más en él, se acaba de presentar hace un par de días por parte del INEGI. La gente que nos escucha, el INEGI es el organismo de gobierno que tiene como obligación medir varias situaciones en la economía, particularmente mide el Producto Interno Bruto, del que les hablé hace rato. Y entonces se presentó el dato más reciente con un indicador adelantado y nos habló de que ya en el segundo trimestre del año parece que crecimos apenas 1% y que particularmente la manufactura es el que menos creció con alrededor de 0.5%. Entonces, estos datos nos hablan de que estamos de malas en el sentido de que a nivel de todo el país la economía no crece como debería y esto tiene pues implicaciones para variables clave como son el empleo, evidentemente el ingreso. Entonces es algo que sí nos preocupa saber por qué está ocurriendo y si se va a mantener para los siguientes trimestres y el siguiente año. Oye, doctor, y aquí aprovechando algunos tecnicismos, esto de manufactura, ¿a qué nos referimos con eso cuando hablamos de manufactura? ¿Por qué es tan importante para la economía mexicana, por ejemplo, no? Sí, claro, aquí por manufactura, este término que utilizamos en economía es para referirnos a todas las actividades que hacen la transformación de los insumos para generar un bien y normalmente estas actividades manufactureras pues tienen un componente tecnológico importante, es decir, hay innovación incorporada de forma importante, normalmente hay productividad elevada y para ponerles así ejemplos concretos, pues manufacturas son las más relevantes, los automóviles. Entonces, los automóviles son parte de la industria manufacturera, pero también lo son incluso otros sectores como los que ocupamos durante la pandemia de COVID, o sea, todos los componentes médicos para la salud que eran necesarios. Acuérdense de aquellos respiradores, también forman parte de la industria manufacturera en el sector médico. Aquí mismo, para llevar a cabo la transmisión, la computadora, el micrófono, forman parte de la industria manufacturera, incluso unas muy nuevas, Javier, que les llamamos, ya sabes, las 4.0, que tienen que ver con la transmisión de datos, el análisis de datos, y que están asociadas también, o sea, hay un componente manufacturero ahí, pero ya en una nueva versión de la industria. Claro, y muy interesante que esto que mencionas, porque aparte también que da soporte a esto que hablas como el Producto Interno Bruto, tiene que ver mucho con las manufacturas, ¿no? Entonces es un indicador también muy relevante porque si se tiene ese crecimiento o poco crecimiento que hay, pues no esperamos nada bueno en los siguientes meses tampoco. Imagino que Exacto. es parte de la importancia de las manufacturas, ¿no?
Sí, así es, Javier, porque resulta que el sector, por ejemplo, terciario, creció 1.4%, si no mal recuerdo, que se parece un poco al valor general. Es decir, que precisamente el hecho de que la manufactura no haya crecido está detrás de que el valor general no haya crecido. Entonces, ocupamos que las industrias, particularmente las manufacturas, crezcan, porque cuando los servicios y el comercio crece, en realidad el impulso a la economía global no es importante. Entonces, no tiene la suficiente fuerza como para ser un motor de la economía. Entonces ocupamos que el motor esté activo y aquí ese motor es la industria. Y aquí tenemos un problema que la gente que nos oye ya sabe, que las industrias que están en México y que las contabilizamos en este indicador, pues en su mayoría no son mexicanas, es decir, en su mayoría son empresas extranjeras, particularmente de países desarrollados como Francia, Alemania, Japón, incluso Holanda y claro, los Estados Unidos de América. Entonces, eso preocupa porque estas mismas que no están creciendo, que son importadas, bueno, las nacionales menos, ¿verdad? Porque las nacionales son pocas, no se encuentran en sectores justamente que son los que menos incorporación tecnológica tienen, los que menos ganancia generan, los más, diría yo, tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, manufactura es el que hace tortillas, el que elabora pan, ¿verdad? Tiene una panadería. Eso también se contabiliza como manufactura y son nacionales, pero evidentemente no son la clase de sectores que podrían generar un gran impulso a la economía mexicana. Lo que ocupamos es crear industrias, sectores estratégicos, como por ejemplo la elaboración de aviones, la elaboración de componentes electrónicos, particularmente microprocesadores, obvio automóviles. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos de tener una marca mexicana que tú y yo reconociéramos y dijéramos, ahí está una empresa mexicana exitosa a nivel mundial que puede generar muchos efectos multiplicadores en la economía, bienestar para familias, pues eso no está en el ambiente económico actual. Claro, y esto, pues, final de cuentas, nos va a venir a perjudicar en la economía a nivel de corto y mediano plazo, ¿no? Y bueno, ¿y qué otros indicadores importantes que tú bien mencionas, doctor, nos pueden afectar en términos de bolsillo? Porque mejor dice uno, oye, esto está a nivel muy alto y Sí. qué pasa, o qué suena, ¿verdad? Pero a mí, ¿cómo me afecta en ese sentido? Digamos, esta parte que tú decías, ¿no? La falta de crecimiento económico o el poco o el nulo crecimiento económico o poco crecimiento económico nos va a generar otro problema de, bien decías, de empleo, ¿no? Porque cada año hay nuevas generaciones que buscan empleo, independientemente de su edad, ¿no? Pero Sí, siempre hay nuevas generaciones buscando un nuevo empleo o empleo que tenían antes y que por alguna razón dejaron de tener empleo y están buscando otra vez empleo, ¿no? sí, Entonces, esta parte que tú mencionas, que cuando hay poco crecimiento, pues deja de haber ese punto, ¿no? Como empleo como tal, ¿no? Y entonces la gente le cuesta más conseguir trabajo porque pues no hay industria que te contrate, digamos así, y aparte se ve afectado los servicios y el comercio, ¿no? Finalmente es una cadena. Y otro punto que también puede ser importante para nuestros radioescuchas es que también nos afecta que la informalidad empieza a crecer, ¿no? Entonces se vuelve, yo a veces creo que la informalidad en algunos trabajos son complementos, pero en la gran mayoría de los mexicanos se vuelve un sustituto de mercado formal, sobre todo en esta parte que tú mencionas, ¿no? Cuando la industria manufacturera no te considera en el mercado porque ya no hay trabajo, entonces terminamos haciendo la economía informal, ¿no? Entonces, ¿qué otros factores, además de este caso que acabas de mencionar, nos puede afectar en términos de hogares, en términos de personas ya aquí abajo? Decir, bueno, oye, ya vi que está arriba muy fea la cosa, a mí cómo me va a afectar, aparte que ya platicaste un poco del empleo y otros factores, ¿no? Que tú crees que nos puedan llegar a afectar a nivel local. sí, claro. Bueno, aquí en el caso de nosotros, pues estamos en el estado de Chihuahua y el estado de Chihuahua justamente es uno de los que más depende de la inversión extranjera directa, particularmente aquella que está relacionada con la industria manufacturera. Entonces,
el tema que hoy estamos abordando es un tema que justamente por ahí vendría el impacto, creo, que es el tema de qué tantas empresas van a decidir venirse durante los próximos meses a ciudades como Parral, como Delicias, como Jiménez, como Cuauhtémoc, obvio, Chihuahua Capital y Ciudad Juárez. Entonces, la información que hoy tenemos es que existe por el cambio de gobierno y por las decisiones que se están tomando por parte de los gobernantes, no se van, un riesgo de que no se concreten algunas inversiones anunciadas para el Estado en virtud de que les preocupa si se va a continuar con la política económica actual o va a haber un giro ahí abrupto en el cual no se respeten sus inversiones por la vía legal. Es decir, están preocupadillos ahí por la reforma judicial, un asunto que seguramente quien nos escucha ya lo ha estado oyendo por todos lados, reforma judicial. De hecho, ahorita andan por ahí los trabajadores en huelga. Entonces hay una serie de ruido, o sea, en las redes, en los medios de comunicación. Ese mismo ruido llega a la gente del dinero, a la gente que puede invertir en Chihuahua, y entonces dice, ¿sabes qué? Yo me voy a esperar a que todo se apruebe, veo en qué términos quedó lo aprobado, la reforma judicial aprobada, y si me conviene, invertiré. Y si no me conviene, pues me voy a otra localidad como Guatemala o Honduras o Singapur, donde me ofrezcan mejores condiciones de operación. Entonces, eso al final va a impactar en los bolsillos de quien nos escucha porque pues ahí podemos perder el empleo o podemos perder la oportunidad de cambiar el empleo. Ya sabes tú, Javier, que mucha gente pues desafortunadamente no está contenta en el trabajo, pero cuando la economía está creciendo, pues si no está contenta, pues se puede ir a otro trabajo y contratarse por el mismo salario o por mejor salario y mejores condiciones. Al menos aquí tus servidores, tú en Juárez, lo veo mucho a través de mis estudiantes, donde ellos veo que se cambian, se están rotando constantemente de trabajo y existe esa posibilidad porque tenemos en Juárez, al menos en particular, tenemos una ciudad con muchos empleos manufactureros y claro, hay muchas oportunidades y la gente puede hacer eso, pero ¿qué pasa cuando se concreta el escenario que te digo, donde empieza a haber ese bloqueo a la caída de la inversión extranjera directa y luego le sumas lo que decíamos, que nosotros no tenemos industrias propias, ni las hemos creado, ni creo de momento que se pongan las bases para su creación. Les digo esto porque el gobierno federal, en los diálogos por la transformación, la doctora Claudia anunció que se tiene la intención de poner en marcha una política industrial. ¿Qué es esto? Ella ya identificó, igual que todos nosotros, los expertos en estos asuntos, que es necesario crear empresas mexicanas en el sector industrial manufacturero. Ya lo identificó, ya lo tiene en la mira. Ahora, de ahí, de que lo haya identificado a que se haga, me parece que va a tomar un gran tiempo. ¿Por qué? Porque ella primero tiene que resolver el problema de las finanzas públicas. Tiene que resolver eso que es urgente. Tiene que resolver la parte política. Ahorita hay mucho, recordarás que está esta sensación de que puede que el presidente trate de influir en ella. Entonces ella va a tener los primeros meses y yo diría casi todo el año de 2025 de tratar de quitarse esa idea que hay en algunos detractores. Entonces la agenda de prioridad para ella no es la parte de la creación de industrias mexicanas. Entonces me parece que eso sí se va a hacer, pero se va a hacer lentamente y bueno, lo que eso ocurre, el efecto sobre nuestros bolsillos, Javier, porque pues no hay suficiente crecimiento, no tenemos suficiente ingreso y vamos a tener que recurrir a lo que tú decías. Hay una cifra para la gente que nos oye, dice, esta cifra es, para hacerla simple, dice que de cada 10 trabajos que se crean hoy en la economía mexicana, 6 son informales. 6, imagínate, Javier. O sea, solo 4 son formales. Y la gente que nos oye, ¿qué es esto de formal? Bueno, pues de que te ofrecen tu fondo de pensión, de que te ofrecen tus vacaciones conforme a la ley, de que te ofrecen tus días de descanso conforme a la ley y de que te están pagando el salario mínimo. Acuérdate que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo, y se lo reconozco, para que el salario mínimo aumente.
Bueno, pero es que eso solo va a afectar a los que están en el sector formal, que hoy son 4 de cada 10, y los otros 6 que están en la informalidad, pues esos no se ven beneficiados por aumentos al salario mínimo. Entonces, de ahí la importancia, Javier, resumiendo, de estar atentos, como te decía al inicio del programa, de que la gente no soslaye estos temas de macroeconomía, que sí están, yo entiendo, se ven de repente muy ahí, muy alejados, porque están construidos a partir de decisiones individuales y de situaciones individuales, y son al final del día un reflejo de lo que nos está pasando o de lo que nos va a pasar si no tomamos las medidas. Oye, y ahorita que mencionaste muy bien de la informalidad y la parte macroeconómica, yo siempre tenía una teoría. Hace tiempo desarrollamos un documento publicado precisamente en las revistas de la UACJ, en la cual decíamos que el problema de la informalidad, sobre todo en el ámbito profesional, no tanto en el ámbito no profesional, digamos, gente que tiene una carrera profesional, estaba llegando por el mercado que no está dando oportunidades reales al profesionista con salarios, digamos, acorde a lo que se espera por la profesión. Dado esa situación, entonces los profesionistas empezaban a desplazar trabajos que a lo mejor no son para profesionistas, sino para niveles educativos más abajo del profesionista. Entonces, el empresario, digamos, no tanto el empresario, la empresa, la institución decía, bueno, pues es una buena, pues, o sea, no porque la empresa la ofrezca, sino porque la situación misma te llevaba a que el profesionista sustituía a la gente que estaba en esos puestos laborales. Ejemplos, ¿no? Cajeros de banco o que no te piden más allá de una licenciatura, sino más bien la preparatoria. Es un ejemplo. Entonces ya gente con licenciatura y desplazaba a la gente que tenía ya esos puestos que sean para ellos. Entonces, como llegas con más profesión, te es más fácil entrar, pero con sueldos más bajos. Y además, gente que no es el perfil porque ya estamos sobrepasados el perfil. Digamos, no puedo hacer menos ningún trabajo, simplemente es porque así están catalogados. Y entonces la gente que estaba en esa parte, la que estaba en esa, la que correspondía, está entrando a la informalidad, porque pues son sueldos, ya los desplazas, voy a ganar menos, pues mejor me dedico a otra cosa que me deje más, y se va a la informalidad. Entonces, es un efecto de desplazamiento del mercado laboral profesionista por una situación económica nacional, ¿no? Entonces, esa es una, por un lado, ¿no? Y por otro lado, también tiene mucho que ver que no estamos preparados porque a veces no entendemos lo que pasa, lo que te decía, términos microeconómicos, lo vamos muy arriba, en el sentido no arriba de conocimientos, en el sentido de que, pues está pasando y no creo que a mí me afecte, y nos sucede como la pandemia, ¿no? No estamos preparados y entonces no somos resilientes ante crisis financieras. Y lo primero que nos va a afectar son nuestros bolsillos. Entonces, vamos a platicar un poco más de eso. Doctor, platicábamos entonces el panorama en cuanto a la resiliencia, ¿no? A personas y hogares y esto que nos puede afectar, pareciera que unos hablan de que íbamos a entrar en una próxima recesión, otros decían que todavía no. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Sí, mira, afortunadamente nosotros aquí tenemos un laboratorio de economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y hacemos mediciones sobre cómo marcha la economía utilizando datos del Producto Interno Bruto, utilizando datos del empleo. Y bueno, al menos hasta la información que tenemos ahí con la metodología y las limitaciones que esta metodología tiene, pues no estamos viendo una recesión, estamos simplemente viendo una desaceleración de la economía. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra para ponérselos en términos simples a los que no se escuchan? Bueno, la recesión es un asunto grave, diría yo, donde se difunde un efecto negativo a todos los sectores, a todas las personas de la economía mexicana. Y en cambio, una desaceleración, no hay esa difusión y solo hay un efecto específico en algunos sectores de la actividad económica y en consecuencia en unas cuantas personas. Y normalmente esta situación tiende a tener un efecto rebote, es decir, a recuperarse rápidamente tras este fenómeno. Entonces, lo que estamos viendo es eso, justamente que la economía, al menos mis estimaciones, son que tendría que recuperarse
recuperarse a partir ya de este tercer trimestre del 2024 y con más fuerza en el cuarto trimestre de este año. Así que tendría que haber cierta recuperación. Ahora, lo que no va a cambiar es el hecho de que la economía crece poquito, Javier. O sea, la economía en promedio desde allá, desde los lejanos años 80 hasta la fecha, los 80 dirían los chavos, ¿no? A la fecha son apenas 2% de crecimiento de la economía anualmente. O sea, cada año aumenta un 2% la cantidad de bienes y servicios disponibles. Y esto no cambia, Javier. Y el año que viene incluso yo estoy estimando por ahí en el laboratorio un crecimiento de 1.2 a 1.5%. O sea, va a bajar más, pero no va a ser, les insisto, esta es mala noticia para los que les gusta, los catastrofistas, ¿verdad? No va a haber una crisis ni va a caer en pedazos la economía en los próximos meses y el siguiente año. No, va a seguir por esta trayectoria de bajo crecimiento, pero ojalá, ¿verdad?, que todo cambie en función de buenas políticas económicas que tomen las autoridades, porque hoy tienen todo para hacerlo, Javier. Hoy tienen el control de los estados, tienen el control del Congreso y tienen el control obvio de la federación. Así que creo que si se lo deciden y si tienen esta visión a futuro, creo que aquí está la clave de nuestro desarrollo y que podría aprovecharse. O sea, no tienes la dificultad de que alguien se oponga a tus ideas, en este caso las ideas de la doctora Claudia. Creo que hoy no lo tiene ese escenario. Ella tiene el control total cuando tome posesión, así que creo que lo podría aprovechar bien. Hay visos de que lo puede hacer en esa dirección. Por ejemplo, acaba de crear una Secretaría de la Mujer, eleva al rango del Instituto de las Mujeres. Creo que esa es buena noticia. Y luego hay una buena noticia de la creación en nuestro ámbito de la Secretaría de Ciencia. Imagínate, eso no se había visto. Así que por ahí hay, o sea, un indicio de una buena decisión. Y creo que también por ahí se vienen buenas decisiones. En la Comisión Federal de Electricidad me gustó mucho el nombramiento de una chica que ha pasado por varios cargos en la comisión y que sabe el sistema de energía eléctrica nacional, lo conoce a la perfección, así que, y sabe las tendencias mundiales, así que por ahí vienen buenas decisiones con una buena empresa pública. Y el lunes, Javier, ya se anuncia al director de Petróleos Mexicanos y esperemos que también ahí se tome una buena decisión. He oído rumores de que viene un compañero profesor, compañero nuestro de la UNAM, viene a ser el director de Pemex. Yo cruzo mis dedos para que así sea. Me gustaría mucho ver a un académico del área de energía a cargo de precisamente de Petróleos Mexicanos, pero hasta ahora es solo un rumor. También hay otros candidatos por ahí en el ambiente, pero yo espero que la doctora Claudia favorezca un gabinete donde se esté integrado por gente con alto expertise, muy técnico. Yo creo que ahorita buena parte de los cargos clave ha sido así. La misma Secretaría de Economía está a cargo de una persona que sabe mucho de cuál es el contexto económico internacional, que tiene una buena relación con los Estados Unidos de América. O sea, si se sigue así por esa línea, yo creo que podemos tener optimismo y esperar que no solo se crezca al 1,2, 1,5, como dije, sino quizás al 2,5 o al 3% que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esto, regresando a la gente que nos oye, pues crecimiento significa que se nos abren las oportunidades. Imaginen que hoy, cuando yo les estoy diciendo que no crecemos, es eso justamente, de que no hay oportunidad, pero si crece la economía, lo que ocurre es que se multiplican las oportunidades para ustedes. Así que hay que trabajar, Javier, constantemente desde donde nos toca, ¿verdad? Tú y yo como pues docentes, como investigadores científicos, pues eso es lo que nos toca, hay que hacerlo bien. Y la gente que nos oye, bueno, si tiene un trabajo en una industria, en un comercio, en una actividad de servicios, pues hay que hacerla de la mejor manera posible, a pesar de las limitaciones que ya sabemos que todos tenemos, ¿verdad? Limitaciones de recursos, de ambiente, de contexto. Independientemente de eso, hay que dar el 100% de nosotros en el trabajo para que efectivamente haya ese crecimiento que estamos esperando. Y claro, los empresarios, que se me habían pasado, ahí necesitamos que se multiplique la cantidad de empresarios
en el sentido amplio del término, o sea, la gente que arriesga todo, la gente que lo arriesga todo su capital para echar a andar un negocio, ¿verdad? Necesitamos mucho a los empresarios para que la economía crezca y obvio, necesitamos que el gobierno les cree las condiciones para operar de la mejor manera y no me los ahorque ahí con medidas que pueden ser contraproducentes para el desarrollo del tejido productivo empresarial. Así que, pues por ahí va los consejos y lo que está pasando en la economía, Javier. Bien, oye doctor, y así como bien lo mencionas, ¿no? Esta tranquilidad que te puede dar la especulación de un nombramiento por la interconectividad que hay en el país en términos políticos, económicos y sociales, ¿no? Entonces, yo creo que la escucha tiene que fijarse más bien en la parte esta de que si es una buena propuesta, más lo que diga la oposición o independientemente de eso, porque no es interés de este programa, sino más bien la expectativa porque esto también nos puede afectar de alguna otra manera, ¿no? Yo te decía ahorita, en cuanto a los hogares o personas de finanzas personales, ¿no? Que tú también eres un experto en materia de finanzas. El hecho de estar confiados también nos permite, por ejemplo, cuando se habla así en términos económicos, de abundancia o crecimiento económico, ¿no? Cuando hay más dinero, digamos, más recursos en el país, pues no malgastar, ¿no? Sino ahorrar para cuando sean las épocas de las vacas flacas, pues ahí puedas gastar en cosas necesarias, ¿no? Y a veces esa es la importancia de estos temas, ¿no? De que seamos resilientes ante situaciones adversas que no controlamos y que cuando aprovechemos que hay buena economía, pues aprovechemos para guardar dinero, hacer gasto eficiente y cuando no haya un buen nivel de crecimiento o como la gente dice, hay buena economía, pues bueno, entonces a gastar de manera eficiente, de tal manera que no encontremos un desequilibrio en nuestras finanzas, ¿no? Y por eso es muy importante hablar de este tipo de temas, que la gente de alguna manera, pues es importante que sepa cómo está este asunto a nivel país, ¿no? Claro, Javier, y justo me recordaste otro asunto que he abordado en los estudios académicos y que podría ser de ayuda para la gente. Hace algunos meses estuvimos trabajando de economía circular. La economía circular básicamente es que nosotros ya no estemos consumiendo tantos productos constantemente, comprando y comprando cosas, sino que tratemos de utilizar al máximo aquello con lo que ya contamos. Y entonces la economía circular implica reciclar, reutilizar, reducir, reparar los bienes a los que tenemos acceso. Y este principio de economía circular va en contra de lo que hoy tenemos, que es una economía lineal, donde necesitamos algo, bueno, vamos a la naturaleza, se transforma de la naturaleza, se convierte en lo que ocupamos, y luego, ya que lo ocupamos, lo tiramos a la basura. Y esa basura, acuérdense, se va a los mares. Hoy tenemos el problema en un montón de ciudades de México de las lluvias que se vuelven un asunto grave por tanta basura. Y luego tenemos el tema de la basura también contenida hasta en desiertos, por ahí en algunas ciudades. En fin, o sea, es un tema que solo lo podemos detener si cambiamos nuestro consumo y el enfoque de la economía en el cual estamos, el que estamos privilegiando. Y justo aquí viene lo que tú dices. Entonces, ahora, si pasamos a este enfoque de economía circular, que es menos pretencioso, pues evidentemente obtendrían ganancias en lo colectivo y en lo individual, porque ocuparíamos dinero para tantos consumos. Hoy ocupamos dinero porque queremos comprar ya tenemos un teléfono, pero no estamos satisfechos, porque la publicidad nos dice, ¿sabes qué? Ese teléfono le faltan 2 megapíxeles respecto a la cámara nueva. Y entonces ahí vamos sobre la cámara nueva y el teléfono nuevo y volvemos basura el teléfono anterior, cuando el teléfono anterior podría seguir teniendo un uso, pero ya hemos pasado, ya nos hemos metido en ese ámbito de la economía lineal que te digo. Y así con todo, así con la ropa, así con el automóvil, así con nuestros consumos cotidianos. Entonces es importante que como recomendación que pasemos un modelo de ese tipo. Un servidor, por ejemplo, ya no te pide bolsas en las tiendas. Llevo mis bolsas de una vida muy larga. De hecho, las que tengo ya tienen 8 años de vida. Y entonces esas bolsas son las que utilizo para llevar a cabo la compra de mis productos urgentes, ¿verdad? De necesidades necesarias de la vida.
Entonces es una manera de ir transitando poco a poco, te digo, insisto, reducir, reciclar, reparar, reutilizar. Ese es el nuevo esquema que tenemos que transitar y eso nos va a ayudar mucho a nuestras finanzas porque además otro principio que ahora estoy recordando es que la gente precisamente en la economía lineal siempre quiere ganar más para gastar más. Es como algo automático. O sea, gano más y ahora compro más. O sea, si antes andaba en un auto sencillo, ahora en auto de lujo, ¿verdad? Porque ya tengo más dinero. Bueno, el enfoque que yo les propongo es distinto, es decir, bueno, si ganas más, vas a ocurrir lo que tú decías, ahorrar más. Y entonces tendrás ese recurso disponible para el futuro en aquellos momentos en los que te sea urgente, por ejemplo, un tema de salud o un tema de apoyo a un familiar que ha entrado en desgracia. Bueno, si tú cuentas con un ahorro, pues puedes hacerle una transferencia a ese familiar, ese ser querido, en virtud de que tienes esos ahorros. Eso se va a conseguir, les insisto, reduciendo nuestros... La vía obvia es aumentando el ingreso, pero la otra es, la que yo les digo, es reduciendo nuestro consumo, reduciendo nuestras pretensiones, no haciendo caso a la publicidad. La publicidad, por definición, es engañosa. Me disculpen los estudiantes de mercadotecnia, pero es la función de la mercadotecnia vendernos productos que no necesitamos, crearnos necesidades. Y luego, si nos vamos a ámbitos incluso de salud, Javier, pues hay productos que son dañinos para nuestra salud y que si lo reducimos en su consumo, se nos generarían muchos ahorros y aparte de los ahorros, una mejora en nuestro estado físico, imagínate, o sea, es un doble impacto positivo. Entonces hay que hacer ese tránsito, te digo, la gente que nos oye, investiguelo, véalo por ahí, economía circular, a ver qué le parece y va a encontrar que eso puede ser una vía para introducirse a mejores finanzas personales también. Sí, fíjate que yo he conocido personas que efectivamente, y he aprendido de ellas, esta economía circular, a mí me gusta mucho porque efectivamente se ahorra demasiado en varias cosas, ¿no? Inclusive las cuestiones desechables, ya no salen tan desechables como los tenedores, cucharas, o que pueden servir se pueden reutilizar mucho tiempo hasta que ya haya un momento que a lo mejor ya lo quieres echar, pero la ventaja es esa, ¿no? Que tienes también para poder usarlo. Y otros factores, ¿no? Pero cómo es importante, fíjate que bien manejaste el tema de irlo hablando de manera muy general, ¿no? En el aspecto macroeconómico, cómo nos puede afectar una cosa que está pasando con el tipo de cambio, con la tasa de interés, a nuestras finanzas personales. Y entonces yo, como bien te comentaba, aprovechemos estos tiempos. Si son malos tiempos para el país, pues no gastemos, porque entonces nos puede ir peor más adelante, ¿no? Entonces, y no se trata de no gastar, yo digo a la gente, no es que no gastes, sino gasta de forma eficiente, que es la diferencia entre gastar y gastar de manera eficiente, ¿no? Y la otra, que la gente siempre esté informada para tomar mejores decisiones. Como bien lo dices, no, a lo mejor no es momento de comprarse una casa ahorita, aunque tenga el recurso, uno dice, bueno, no que no lo hagas, sino que con estos indicadores macroeconómicos que nos permiten saber cómo está la economía a nivel nacional, uno puede tomar mejores decisiones, es decir, si anda mal, entonces a lo mejor me espero un poco más, que esté mejor la situación económica y pueda yo hacer este tipo de cosas. Digo, sobre todo para los que normalmente gastamos en cosas innecesarias, ¿no? O cosas que a lo mejor no son tan necesarias. Yo estoy dando un ejemplo, una casa, pero finalmente es una inversión, ¿no? Pero otro tipo de situación, de tipo de bienes o servicios que a lo mejor no necesitamos, como bien lo mencionas, y dado que a veces no conocemos este tipo de términos, pues pensamos que no pasa nada allá afuera, ¿no? Yo recuerdo mucho en algunas situaciones de mis papás cómo pasaba el tiempo y tomaban decisiones y a veces se equivocaban porque desconocían lo que estaba pasando en el mundo exterior o la economía exterior, bueno, no nacional, perdón, que no conocían y pues bueno, hacían a mal uso a veces de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues, y estamos llegando al final del programa, doctor, y quiero aprovechar, ¿qué más nos puedes aportar en esta parte de la economía nacional? Ya nos dijiste qué nos espera en los próximos meses, inclusive Sí, el claro. próximo año, positivamente hablando, no algunas cosas no tan buenas, pero tampoco son tan malas. Sí. Pero ¿cómo podríamos aquí de manera general concluir en esta parte del crecimiento y de los indicadores importantes para la toma de decisiones a nivel personal?
Sí, mira, el otro indicador que la gente bien decía es el tipo de cambio y lo había evitado abordar, pero por ahí estamos estimando que el tipo de cambio cierre alrededor de los 21 pesos por cada dólar a fines de 2024. Y no se asusten si en el año 2025 sigue una tendencia a su incremento, es decir, puede ser 22, puede ser 23, y esto puede ocurrir en función de las circunstancias. Esta información es clave para ustedes porque pues ya saben, en Chihuahua es un estado fronterizo, entonces llevamos a cabo muchas transacciones, la gente que nos oye, con el uso de dólares, así que tomen en cuenta lo que les digo, 21 ahora y puede seguir subiendo durante el año 2025. Y la inflación es el otro asunto con el que quiero cerrar. La inflación ya bajó en la primera quincena de agosto, pero no lo que quisiéramos. La inflación está en 5.16%. La general, para la gente que nos oye aquí, luego se saca ahí de contexto, porque dice, oye, ¿cómo que me está diciendo que 5.16 si yo veo que hay aumentos de 30 o de 40%? Y es que efectivamente en productos individuales sí hay incrementos muy groseros, por ejemplo, en el transporte aéreo, en el transporte por autobús, en la comida en restaurantes, o sea, hay rubros, obvio, hasta en productos como el tomate, la cebolla, pues hay aumentos de 2 dígitos. Entonces la gente tenga en cuenta que el indicador del que les hablo es un índice general que agrupa 30 productos y servicios y que en promedio pues da una imagen de lo que está ocurriendo con esos 300 productos y bueno, es 5.16 y esperamos que cierre el año en 4.6, o sea que se siga reduciendo y que el próximo año estamos estimándolo en 3.5% la inflación, o sea, seguiría reduciéndose. Así que como tú decías, si ahorita no es buen momento para comprar porque los precios son altos y se puede postergar, pues postérguenlo y ese dinerito pónganlo en algún lugar que les produzca un buen rendimiento. Ahí les paso el tip de que una plataforma de venta de productos en línea, por ahí anda muy popular en México, de color amarillo, anda ofreciendo ahí un rendimiento anual de 15%, así que tomen nota si se quieren acercar por ahí, es muy interesante, muy interesante. Y 100 pesos para el que en cuanto lo inviertas te regala 100 pesos, ya que alguien te regale dinero ya es ganancia. Así que por una sola vez, por cierto, no crean que es para toda la vida. Y entonces ahí yo creo posterguen su consumo de lo no necesario y creen una cuenta de ahorro y mándenlo a estos lugares donde puede ser seguro, donde hay rendimiento y que de esa manera ya en el futuro, cuando los precios bajen, que es lo que estoy diciendo, pues ahora sí hagan la compra de lo que querían, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí es mi consejo, Doc, y pues entiendo que estamos por cerrar y yo te agradezco mucho la oportunidad de estar ahí con la audiencia. Espero que programas como este, el tuyo, se multipliquen para que, como tú dices, tengamos más información y la gente que nos oiga, pues no nos crea todo. Como tú dices, hay que oír diferentes opiniones y finalmente de toda la información disponible, tomar la mejor decisión. Así yo creo que debemos de operar y escuchen hasta las opiniones que a ustedes no les gustan, porque actualmente estamos en un escenario donde la gente solo quiere oír lo que le gusta, ¿verdad? Hay que escuchar hasta lo que no nos gusta y finalmente de lo que escuchamos, tomemos una postura y vamos a decir, a partir de esta postura, aquí está mi decisión para tener mejores finanzas personales. No, pues muchísimas gracias, doctor Isaac, por acompañarnos el día de hoy. Muy, muy entretenida tu charla, sobre todo la parte que mencionas y recomendaciones también son muy importantes. Te agradezco tu asistencia a este programa. Agradecemos a los radioescuchas que nos acompañaron durante el transcurso de esta hora. Y ya saben, nos vemos el próximo viernes con un nuevo invitado. Radio Familia los invita. Y muchas gracias a todos y todos ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias y a descansar. Muchas gracias.